Buenos días, bienvenidos sean todos, iglesia, amigos, familiares, conocidos, bienvenidos una vez más a esta transmisión. Estamos nuevamente de forma virtual y gracias a Dios porque nos permite estar aquí y poder tener tu palabra que ha sido el corazón de nuestro pastor. Te pedimos que tú le uses con poder. Señor, pedimos que tú recibas este tiempo como olor fragante ante ti. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Les invito a que cantemos unas alabanzas. El primero es el número 62. Esta alabanza se titula Cuando yo sentí. La alabanza se titula Cuando yo sentí el amor de Dios. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy, es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esa causa doblo mi rodilla ante el Padre de Jesús, que Él te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy, es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Damos gracias a Dios por su amor. Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos demostró ese amor para poder nosotros amarle de la misma manera. Otro coro que vamos a cantar es Tu amor por mí. Es el número 70. Esta alabanza se titula Tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí
por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Seguimos con una lectura bíblica. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. El Evangelio de Mateo, capítulo 22. Vamos a leer del 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40. Esta parte de la Escritura lleva por título El Gran Mandamiento y dice de la siguiente manera: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora es tiempo del mensaje. Le doy tiempo a nuestro pastor Jorge Alberto. Gracias. Gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por las alabanzas, por su palabra. Quiero invitarles para que hagamos una oración, nos pongamos en las manos de nuestro Dios para meditar en la palabra en este tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, al estar aquí en este lugar, Señor, en tu casa, compartiendo tu palabra, rogamos, Señor, que tú seas quien nos dirija, quien nos bendiga con tu Espíritu Santo, y cada uno de mis hermanos que están allá en sus hogares, cada uno de nuestros amigos que nos acompañan también en esta transmisión. Pedimos, Padre Celestial, que tú nos hables y nos enseñes y nos digas lo que necesitamos hacer, Señor, para mostrar nuestro amor hacia ti cada día. Estamos pues en tus manos, Padre Celestial, y queremos pedir pues tu bendición en este momento. Te lo rogamos por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, al estar entrando a este mes, donde por lo general pues estamos recordando lo que es el amor y la amistad, como iglesia pues hemos propuesto compartir mensajes que hablen acerca de este amor, y la idea del mensaje en general durante el mes va a ser que mantengamos avivado el amor a Dios y al prójimo. Esa es la idea durante este mes, que mantengamos avivado nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Estamos viviendo tiempos difíciles sin duda alguna por este tiempo de pandemia que vivimos en todo el mundo, y necesitamos eso, necesitamos que nuestro amor permanezca avivado. Dice un versículo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esperamos que nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo, no se enfríe en medio de todo este mal que estamos viviendo en estos tiempos. Debemos pedir a Dios que nuestro amor permanezca. Y cuando estaba pensando en este mensaje, me estaba acordando
de algo que sucedió hace muchos años, cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años. Un día mi abuelo Jorge, nos dijo: voy a llevarlos a un paseo. Y algunos primos míos, un hermano mío y yo, nos fuimos con él y nos llevó al cerro. Nos llevó a un cerro muy lejos de ahí de nuestro hogar. Caminamos como unas 2 horas para llegar al pie del cerro y después subimos el cerro como 1 hora más, subiendo hacia el cerro. Cuando ya estábamos en el cerro, pues llegó la noche y mi abuelo dijo: aquí nos vamos a quedar esta noche. Y entonces nosotros pues estábamos pequeños, yo tenía como 10 años, era el mayor de los que íbamos ahí, de los niños, y entonces pues nos preocupamos un poco, pero mi abuelo dijo: no se preocupen, no pasa nada, ustedes tranquilos. Y entonces lo que hizo mi abuelo fue preparar una fogata, y dijo mi abuelo: esta fogata tiene algunos propósitos. Primero, esta fogata es para que durante la noche permanezcamos calientitos, porque no llevábamos en qué dormir, no teníamos casa de campaña, solamente llevábamos una pequeña cobija cada quien. Entonces solamente nos íbamos a envolver en nuestra cobija y a dormir ahí en el piso, en el cerro. Mi abuelo dijo: con esta fogata vamos a permanecer calientitos durante la noche. En segundo lugar, dijo mi abuelo: pero también esta fogata tiene el propósito de protegernos. ¿Protegernos de qué? De los animales. Dijo: el fuego es para que los animales no se nos arrimen. Y hay que lograr que este fuego permanezca encendido para que nos proteja durante toda la noche, para que los animales no se arrimen. Y dijo: y hay un tercer propósito. El tercer propósito es que podamos comer. Dijo él: con este fuego vamos a calentar la comida que traemos y vamos a poder tomar café caliente y poder estar tranquilos. Así que preparó el fuego y cenamos esa noche y nos dormimos, y otro día por la mañana despertamos. Pues yo creo que los niños nos quedamos muy dormidos porque andamos muy cansados ya de tanto caminar. Algunos de mis primos ya no querían caminar y porque ya estaban muy cansados, estaban pequeños ellos. Y entonces nos levantamos por la mañana y el fuego permanecía encendido. Estaba encendido, tomamos café, desayunamos y nos preguntábamos: ¿y cómo permaneció el fuego encendido si nos dormimos todos? Bueno, mi abuelo no durmió mucho. Yo creo que él estuvo al pendiente de que ese fuego permaneciera encendido toda la noche. Esto me recuerda a mí que necesitamos lograr que el fuego permanezca encendido, pero estamos hablando de que el fuego del amor en nuestro corazón permanezca encendido constantemente. La mejor manera de mantener avivado un fuego es que tenga constantemente leña, o que tenga gas, o cualquier otra cosa que lo mantenga encendido. Asimismo es el amor. El amor también necesita ese combustible que haga que permanezca encendido. El amor necesita permanecer encendido para que funcione y cumpla su propósito. Debe permanecer encendido. Por eso la idea de este mensaje también, o de estos mensajes: mantengamos avivado el amor a Dios y al prójimo. Y en este día, el enfoque que vamos a ver en este pasaje, primeramente en el mensaje de esta mañana, es que ¿qué necesitamos para mantener avivado nuestro amor a Dios? Porque esta primera parte del pasaje nos habla de mantener avivado nuestro amor a Dios, de que amemos a Dios. Cuando comenzamos a leer este pasaje de Mateo 22, del 34 al 40, comenzamos a leer ahí en el versículo 34, que dice que un grupo de fariseos se acercó a Jesús. Este grupo de fariseos se acercó a Jesús. ¿Por qué se acercaron a Jesús? Porque ellos habían escuchado en los versículos anteriores
Dice que oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos. Los saduceos habían cuestionado a Jesús acerca de la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Y aunque eran un solo grupo, fariseos y saduceos y escribas, los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos y los escribas sí. Y entonces ahí había una división entre ellos. Y cuando los fariseos escucharon que Jesús había hecho callar a los saduceos con lo de la resurrección, entonces ellos se pusieron de acuerdo y se juntaron, dice, y se acercaron a Jesús. Y uno de ellos, dice ahí en el versículo 35, uno de ellos, un intérprete de la ley, preguntó por tentarle, ¿sí? Preguntó para tentar a Jesús, a ver en qué podían hacerlo caer, como constantemente estaban tratando de hacer caer a Jesús en alguna situación y poder acusarlo de algo que quebrantara las leyes de los judíos. Y la pregunta a Jesús fue, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice el versículo 36. ¿Sí? Primeramente, un escriba o un intérprete de la ley era un escriba. En Marcos capítulo 12, en el pasaje paralelo a este, dice que era un escriba, el que se acercó a Jesús para preguntarle. Entonces, un escriba, un intérprete de la ley, es el mismo. Un escriba es un doctor de la ley, un doctor de la ley de Dios, pero también era un copista de las escrituras, alguien que copiaba las escrituras a mano. También se le llamaba amanuense, porque ese era su trabajo de los escribas, escribir la ley de Dios, copiarla a mano para poder compartirla con muchos más y tener muchas copias, pero también interpretarla, estudiarla bien para interpretarla. Así que este hombre que se acercó a Jesús y junto con los fariseos, ellos sabían de qué se trataba el asunto, conocían perfectamente las leyes, conocían los mandamientos, pero entre ellos mismos no se ponían de acuerdo, porque como les decía antes, también los saduceos estaban incluidos ahí, y siempre discutían por cualquier cosa, que por la resurrección, que por los ángeles, y discutían sobre las mismas enseñanzas y doctrinas que ellos tenían. Y siempre estaban discutiendo también sobre cuál sería el principal mandamiento. Ellos mismos no se habían puesto de acuerdo, cuál es el mandamiento más grande de todos. Y dijeron, vamos a ver si Jesús nos responde, a ver qué dice Jesús acerca de esto. Entre los rabinos judíos, ellos habían identificado por lo menos unos 613 mandamientos. Ya no solamente eran 10, eran 613 mandamientos aproximadamente que los rabinos habían identificado. Así que tenían muchos mandamientos, pero no se ponían de acuerdo entre ellos mismos sobre cuál sería el principal o cuáles serían los principales. Así que decidieron preguntarle a Jesús, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? A ver, tú que sabes muchas cosas, tú que dejaste callado a los saduceos, a ver, contéstanos esta pregunta. Y entonces ellos le hacen la pregunta a Jesús, pero Jesús les da una gran respuesta. Jesús les enseña lo más importante entre todos los mandamientos. Entre los mandamientos que ellos habían identificado, Jesús les enseña qué es lo más importante entre estos mandamientos. Y Jesús les enseña dos cosas importantes en cuanto a los mandamientos. Jesús les dice, como el título de este pasaje, el gran mandamiento o el principal mandamiento. Jesús les dice primeramente en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primero y grande mandamiento. Es algo que no debían olvidar los judíos, el pueblo de Dios. Es algo que no debemos olvidar cada uno de los que creemos en Dios y le seguimos. El primero y el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en el pasaje paralelo de Marcos añade, y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y con todas tus fuerzas.
¿Sí? ¿De dónde surge este mandamiento? Este mandamiento surge de Deuteronomio, capítulo 6. Allá en ese pasaje se nos recuerda: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús dice, y el segundo mandamiento en prioridad es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Así que Jesús les contesta de esta manera y les dice: 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la enseñanza de la ley y todo lo que los profetas enseñaron. De estos dos mandamientos depende todo. De aquí depende todo, de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Pero muchas veces pues, nos vamos olvidando de los mandamientos de Dios. Y muchas veces nos olvidamos principalmente de esto, de mantener avivado el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que en esta mañana vamos a comenzar con la primera parte. ¿Qué necesitamos para mantener avivado el amor a Dios? Primeramente, ¿qué necesitamos para mantener avivado el amor a Dios? Lo que necesitamos es entender tres cosas necesitamos entender. Primeramente necesitamos entender que nos hace falta conocer al Dios que amamos. Nos hace falta conocer al Dios que amamos. Dice el versículo 37, que vamos a estar basándonos en este versículo y en el 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Primeramente, necesitamos conocer al Dios que amamos. Para mantener avivado el amor a Dios, necesitamos conocer al Dios que amamos. Jesús nos enseña que amar a Dios es más importante que todo lo demás. Amar a Dios, amarás al Señor tu Dios. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿a cuál Señor? ¿Sí? ¿A cuál Señor? ¿A cuál Dios? Dice: amarás al Señor tu Dios. Y por eso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 29, Jesús, primeramente, Marcos rescató esto en la respuesta que Jesús le da al escriba y al grupo de fariseos que se acercaron. Marcos rescató esto que Jesús cita de Deuteronomio 6, 4 y 5, diciéndole al pueblo: oye Israel, acuérdense que Dios dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Hay un solo Dios verdadero y un solo Dios al cual debemos amar. Pero es importante conocer a ese Dios que decimos amar. Es importante saber a qué Dios estamos amando. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios. Pero muchas veces nuestro amor a Dios es dividido. Es dividido entre muchos dioses. Y así no agrada a Dios. Así no agrada el amor que le podamos tener a Dios. Desde aquellos tiempos en que se citaron estos versículos diciéndole a Israel que Jehová era uno solo y que había un solo Dios verdadero que debía ser adorado, la gente tenía muchos dioses. Y hasta hoy en día, en el mundo, hay muchos dioses y muchos señores, pero solamente hay un solo Dios verdadero y hay un solo Señor que merece todo nuestro amor. Por citar algunos, en el mundo, por ejemplo, se adora al Dios del sexo. ¿Sí? El mundo está adorando continuamente al Dios del sexo. Ya desde la antigüedad, los griegos le llamaron al Dios del sexo, le llamaron Afrodita. Ese es el Dios del sexo, desde entonces, Afrodita. ¿Sí? Y adoraban eso, y en sus templos había orgías, y los reyes tenían orgías adorando a este Dios. No directamente, pero sí lo hacían indirectamente, y otros directamente, por supuesto. Y hoy en día es igual. La gente piensa que el amor es sexo. ¿Sí? Cuando hablan de tener un novio o una novia, están pensando en eso.
Cuando hablan de casarse, están pensando en ello. Y cuando ya esto no se da, entonces vienen problemas, divisiones, divorcios, separaciones. Y esto no debe ser así. No debemos hacer del sexo un dios, mas sin embargo el mundo lo hace. Otro de los dioses es el alcohol, ¿sí? O cualquier otro vicio. Este dios también tiene nombre. A este dios también los griegos le daban el nombre al dios del alcohol, ¿sí? Le daban el nombre de Dionisio o Baco, ¿sí? También era otro dios que ya los griegos tenían con nombre desde aquellos entonces, ¿sí? Y hoy en día pues igual tenemos el dios del alcohol y por supuesto que de las drogas y de todo eso. Es un dios al cual la gente adora y la gente no lo quiere perder y no lo quiere dejar. También hay otros dioses como el dios del azar, que también le dieron nombre los griegos y le llamaban el dios Tique, ¿sí? Tique. Y pues nosotros también vemos hoy en día que es cuando la gente habla de suerte, de coincidencia. ¿Qué suerte? ¿Qué coincidencia? La suerte me ayudó, ¿sí? Están hablando de adorar a ese Dios, del azar, de la suerte, pero sabemos nosotros que no es así. Dios es quien gobierna, Dios es quien tiene el control, mas sin embargo el mundo tiene muchos dioses. Hablamos del Dios del dinero también, la Biblia menciona el Dios de las riquezas, también el Dios de la guerra, el Dios del placer, el Dios de la fama, y muchas veces nuestro amor al Dios verdadero, al Dios que menciona la Biblia, al único Dios, está dividido. Y no conocemos realmente al Dios que decimos amar. Necesitamos conocer a este Dios que decimos amar. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Así le dijo Jehová al pueblo, a su pueblo. Así nos dice Jesús a nosotros también, los que le seguimos y los que somos cristianos. Necesitamos conocer a nuestro Señor, necesitamos conocer a nuestro Dios, a ese Dios que amamos, a ese Dios que decimos amar, y amar no solamente a Él, no dividir nuestro amor entre este Dios verdadero y entre otros más, o incluso personas, porque Dios nos enseña que debemos amarlo a Él en primer lugar, incluso antes que a las personas que están cercanas a nosotros, ¿sí? La otra cosa que necesitamos para mantener avivado el amor a Dios es lo siguiente: necesitamos amar a Dios al 100%. Necesitamos amar a Dios al 100%. Dice la segunda parte de este versículo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Necesitamos amar al Señor nuestro Dios así, de esta manera, ¿sí? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y como les decía, en Marcos capítulo 12, versículo 29 en adelante, nos enseña que también necesitamos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Jesús nos enseña que no podemos dividir nuestro amor a Él, ni siquiera con nuestros prójimos más cercanos. Sí, ya hablábamos un poquito de esto, pero Jesús nos enseña que el que ama a padre o madre o hermano o hermana, dice el Señor, más que a mí, dice, no es digno de mí. No quiere decir que no amemos a nuestros familiares, que no amemos a nuestro prójimo, porque si no, nuestro Dios se contradeciría. ¿Sí? La palabra se contradeciría, pero no se contradice, porque no está diciendo que no los amemos, simplemente está diciendo que no los amemos más que a Él. ¿Sí? Así que nuestro amor a Dios debe estar concentrado al 100%, primeramente en Él. Nuestra prioridad en el amor debe ser Dios. Por eso Dios dice que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Primeramente con todo nuestro corazón, ¿sí? Con todo nuestro corazón quiere decir con toda nuestra vida, con todo lo que hay en nosotros, todo lo que representa nuestro ser, porque el corazón representa nuestra vida. Pero también dice que con toda nuestra alma, ¿sí? El alma representa todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros, como las emociones, los sentimientos, lo que nos mueve. El Espíritu es el que nos da vida y nos mueve cada día. ¿Sí? Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y después sopló en su nariz y le dio aliento de vida.
¿sí? La palabra alma es una palabra que viene del griego, que significa también aliento, ¿sí? Aliento. Y Dios le dio al hombre aliento de vida. Y entonces dice, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Un alma viviente, dicen otras versiones también, un alma viviente, ¿sí? Así que el alma es lo que nos da vida, lo que nos mueve cada día. Mientras tengamos alma en nosotros, nos movemos y vivimos. Y ahí estamos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos cada día. Pero también dice que lo amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra mente. Cuando hablamos de nuestra mente, estamos hablando de que lo amemos con inteligencia, con sabiduría. No solamente que lo amemos emocionalmente, que lo amemos razonando. Por eso, como decía al principio, conociendo quién es nuestro Dios, quién es Él, qué es lo que hace Él, ¿sí? ¿Qué hace con nosotros, qué hace por nosotros, y que razonemos en eso para poder corresponder a ese gran amor que nos tiene. Hace rato mencionaba Agustín un pasaje que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Nosotros correspondemos a ese amor de Dios, a ese amor que Dios nos ha tenido. Él demostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio su Hijo por amor a nosotros, ¿sí? Necesitamos razonar eso, razonar, ¿verdad? El amar a Dios con toda nuestra mente, con inteligencia, y no solamente dejarnos llevar por las emociones. Amemos a Dios, porque Él es Dios, porque Él lo merece. Y Marcos, como les decía, el evangelista Marcos añade, y con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, es decir, que amemos a Dios con todo lo que podamos hacer por Él, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, que nos enfoquemos al 100% en amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, ¿sí? A veces no necesitamos mucho para demostrar nuestro amor a Dios, pero sí necesitamos demostrarlo, demostrar que amamos de verdad a nuestro Dios, y necesitamos para ello amarlo al 100%. Un pastor dice que él estaba preparando un mensaje acerca de qué tenemos que hacer para demostrarle nuestro amor a Dios. Y él estaba preocupado porque no podía concentrarse. Y estaba tan preocupado que ya se le había ido mucho tiempo y no podía concentrarse en qué enseñarle a su iglesia acerca de cómo demostrarle su amor a Dios. Y le dijo a su secretaria, le dijo, ¿sabe qué? No me pase a nadie. En este momento no me pase a nadie, ni llamadas, ni personas, ni nadie. Y entonces él se encerró. Al poco rato de estar encerrado en su cuarto, dice que empezó a escuchar unos toquidos en la puerta. Y entonces él no quiso abrir, dijo, no quiero que nadie me moleste. Pero a final de cuentas decidió ir a abrir. Y resulta que era su pequeña hija. Cuando él abrió, la niña solamente corrió y lo abrazó y le dijo él a ella, ¿qué necesitas, hija? Y ella le dijo, solamente decirte que te amo. Y entonces el pastor, papá, entendió en ese momento lo que tanto estaba esperando, que Dios le mostrara, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía que enseñarle a su iglesia de cómo puede mostrarle su amor a Dios? Y a veces solamente necesitamos decírselo, ¿sí? Solamente decirle a Dios que lo amamos. A veces el mejor regalo que le podemos dar a Dios, decirle que lo amamos. Por supuesto que hace falta todo lo demás, pero a veces podemos empezar por allí, ¿sí? Decirle a Dios que lo amamos. Cuando no sabemos qué hacer por Él, qué hacer con Él, simplemente dile que lo amas, ¿sí? Que lo amas. Pero concéntrate en amar a Dios al 100%. Y en tercer lugar, la otra cosa que necesitamos hacer para mantener avivado el amor a Dios es que necesitamos obedecer al Dios que amamos. Necesitamos obedecer al Dios que amamos. Dice el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primero y grande mandamiento. Así que entre los 10 mandamientos
Y entre todos los demás identificados por los rabinos judíos, Jesucristo dice que está por encima. Es el primero, dice Jesús. Y Jesús dice, y es el más grande de todos. Es el más grande de todos. No importan todos los demás, ¿sí? Si empiezas mostrando el amor a Dios, todo lo demás va a estar subordinado a esto. El carácter de primero y de grande, primer mandamiento y grande mandamiento, es por el carácter de Dios, es por el carácter único de Dios, por el carácter puro, santo, soberano de quien lo manda. ¿Sí? Dios es quien lo manda. Jesús nos enseñó también que si amamos a Dios, que si lo amamos a Él, a Jesucristo, debemos guardar sus mandamientos y obedecer su palabra. En Juan capítulo 14, en algunos versículos como el versículo 15, el versículo 21, el versículo 23 y el versículo 24, Jesucristo nos habla acerca de eso. Dice que si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Si obedecemos a Dios, estamos mostrando que realmente lo amamos. Por eso dice, este es el primero y grande mandamiento. Es un mandamiento. Un mandamiento es un mandato, es una orden. Y en este caso es una orden con carácter de autoridad. Y necesitamos obedecer esa orden. Pero la desobediencia nos va alejando de nuestro Dios. La desobediencia va haciendo que nuestro amor a Dios se vaya apagando, hasta que llegamos a ser completamente indiferentes a amar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos obedecer a Dios? ¿Cómo mostrar que estamos obedeciendo a Dios? Obedeciéndole en lo que Él nos manda, obedeciéndole en lo que Él nos enseña en su palabra, obedeciéndole en lo que tenemos que hacer en todo momento, de lo que su palabra nos dice, tanto como cristianos en lo personal, tanto como familias, tanto como iglesias. ¿Sí? Necesitamos ser obedientes a los mandamientos de Dios y empezar con este. Porque si amamos a Dios, entonces va a ser más fácil hacer todo lo demás. Dice una historia que un grupo de niñas un día decidieron unirse, niñas cristianas, decidieron unirse y juntar fondos para la obra misionera. Y dijeron ellas, vamos a juntar cosas de nuestro hogar, cosas valiosas que tengamos, que ya no las necesitemos o que nuestros padres quieran donar para venderlas en un bazar para la obra misionera. Y entonces la mayoría de niñas se fueron y empezaron a buscar en su casa, entre sus cosas, y empezaron a juntar muchas cosas. Pero había una niña que era muy pobre, y aunque pertenecía a este grupo de niñas, ella era pobre, y ella llegó a su casa y pues no hallaba qué llevar, porque no tenía mucho, y lo poco que tenía pues lo necesitaba. Y entonces ella se puso a orar a Dios, y le dijo a Dios, Dios, ¿qué puedo yo dar? ¿Qué puedo compartir para que se venda, para juntar fondos para la obra misionera? Y entonces dice que en ese momento se le acercó su perrito. Y se le acercó su perrito y empezó a moverle la cola y a lamerla. Y entonces ella entendió que Dios le decía, ahí tienes, esto es lo que tienes para dar. Y ella recordó que apenas unos días antes una persona les había dicho que si les vendían su perro y estaba dispuesto a darle $50 por su perro. Y ella dijo, pues ahí está la respuesta. Agarró su perrito y aunque lo quería mucho, ella fue y vendió su perrito a esa persona que estaba dispuesta a darle $50. Ella llevó el dinero al fondo de misiones de las demás niñas y juntaron para las misiones. Cuando este hombre se dio cuenta de lo que había pasado, cuando él preguntaba por qué la niña vendió su perro que tanto amaba, este hombre se dio cuenta por qué lo había vendido y él entonces decidió regresarle su perrito a la niña. Se lo regresó con una nota que decía, Dios me ha hablado y Dios me ha mostrado que yo también necesito obedecerle, participando en el trabajo misionero. Y por eso te regreso tu perrito y me uno
al fondo para apoyar para la obra misionera. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos hacer, obedecer a Dios en las diferentes áreas que Él nos manda servirle. Si Él nos manda compartir el Evangelio, hay que compartir el Evangelio. Si Él nos manda sembrar iglesias, hay que sembrar iglesias. Si Él nos manda predicar su palabra, hay que predicar su palabra. Si Él nos manda servir, hay que servir. Si Él nos manda amar, hay que amar. Lo que Dios nos mande, hay que obedecer. Porque cuando un cristiano se resiste a hacer lo que Dios manda en su palabra, es dudoso que lo ame. ¿Sí? ¿O qué piensas de un hijo que no obedece a sus padres? Un hijo que se rebela constantemente contra la autoridad de sus padres y no quiere hacer lo que sus padres le mandan o le piden. ¿Realmente los amará? Aunque a veces lo digamos con palabras, si no lo demostramos con nuestros hechos, con nuestra obediencia, es dudoso que podamos decir que estamos amando, ya sea a nuestros padres o ya sea a Dios. Necesitamos obedecer al Dios que amamos. Necesitamos amar a Dios al 100% y necesitamos conocer a este Dios que decimos amar. De esa manera podemos mantener avivado nuestro amor a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de pandemia, donde en varias ocasiones ya nos ha pasado aquí en nuestro estado, Jalisco, nos ha pasado ya que pues hemos tenido que cancelar las actividades de los cultos presenciales, por lo mismo, por la situación que vivimos. Pero podemos darnos cuenta muchas veces, ¿verdad?, que a veces el cancelar el culto presencial es como un alivio para muchos, como decir, ya no voy al templo. Ya no tengo que escuchar los sermones, ya no tengo que hacer lo que estaba haciendo antes. Cuando más bien deberíamos preguntarle a Dios, Dios, ¿y ahora cómo quieres que le haga? ¿Ahora cómo te puedo obedecer en predicar tu palabra? ¿Ahora cómo te puedo obedecer en escuchar tu palabra? ¿Cómo te puedo obedecer en cantarte, en alabarte, si no puedo estar con mis hermanos en el templo? ¿De qué manera lo puedo hacer ahora? Necesitamos obedecer a Dios constantemente en todo lo que nos manda. Así que pidamos a Dios que nos ayude a mantener avivado nuestro amor a Él. Por la tarde continuaremos hablando de mantener avivado nuestro amor al prójimo. Oremos a Dios en este momento. Vamos a orar. Padre Celestial, oramos a ti en esta mañana, reconociendo, Señor, que tú nos amas, y nos amas en gran manera, y nos amas eternamente. Y nos has demostrado tu amor de una y mil formas, pero la principal, entregando a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros. Gracias te damos por tu amor. Ayúdanos a no olvidarnos de amarte a ti en tiempos difíciles y en tiempos fáciles también. Estamos en tus manos, Señor, que nuestro amor permanezca firme a ti cada día. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga. Continuamos con un tiempo de alabanzas a nuestro Dios con nuestro hermano Agustín. Bien, continuamos con otras alabanzas. Y hay una canción que no está en el corario. Esta canción se titula Mi Universo. No sé, tal vez la has escuchado o te la sabes. Y esta canción fue escrita precisamente basándose en este texto, donde dice que Dios quiere todo de nosotros. Cuando menciona toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, abarca toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y esta alabanza se titula Mi Universo. Y dice así. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. Quiero darte mis palabras como botas, quiero un diluvio
seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo. La siguiente alabanza se titula De Gloria en Gloria. Este sí está en el horario. Y es el número 69. Y esta alabanza de Gloria en Gloria habla de lo que mencionaba el mensaje, que tenemos que conocer a Dios. Y debe de existir una obediencia dirigidos por el Espíritu Santo. Esta alabanza se titula De Gloria en Gloria, número 69. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuando en aparezco. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen,
reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Unos avisos. Bueno, solamente agradecer a Dios por sus cuidados durante estos tiempos de pandemia que hemos estado viviendo desde marzo del año pasado y pues algunas y gracias a Dios porque estamos concluyendo este periodo el día 12 de febrero. Aquí en Jalisco se concluye este periodo de botón rojo y primeramente Dios que ya estemos mejor en situación de contagios, hospitalizaciones y muertes y podamos ya el próximo domingo tener cultos presenciales una vez más con todas las medidas que se nos pidan. Así que les invitamos para que estén atentos por si ya iniciamos cultos presenciales el próximo domingo. El miércoles todavía continuamos con un culto virtual de oración. Así que les invitamos para que estén conectados y que se unan. Y vamos a orar para cerrar este tiempo. Recordando también que el próximo domingo nos tocaría celebrar Cena del Señor. Así que les invitamos para que se preparen y que podamos unirnos también en este tiempo. Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana por permitirnos estar unidos en tu casa y desde nuestras casas también, para alabar tu nombre y glorificarte como tú te lo mereces, Señor. Ayúdanos para no olvidar nunca que tú mereces todo nuestro amor y que podamos amarte al 100% como tú nos lo pides. Que tú seas nuestra prioridad, Señor, en cuanto a amar. Que antes que pensemos en amar a otros y dar regalos a otros y ofrecer muchas cosas a otros, lo hagamos primero contigo. Queremos darte muchas gracias porque podemos estar meditando en tu palabra en este día y por tu presencia y tu misericordia y tu provisión durante cada día, tanto para nuestras familias como para nuestra iglesia. Gracias por todo, Señor. Está con nosotros siempre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.